Vamos a continuar. La semana pasada tuvimos una pequeña exposición de la palabra del Señor, más bien evangelística, y hoy vamos a continuar con el libro de Mateo, donde lo dejamos. Predicamos el capítulo 5, 6, 7 y 8, y hoy nos metemos en el capítulo 9 del libro de Mateo. Y este libro empieza con un llamamiento. En el versículo 9, el 9:9, empieza con un llamamiento a una persona. Todos los que estamos aquí en esta mañana, algún día de nuestra vida, el Señor nos llamó para salvación con un mensaje, como ayer exponía Juan. Yo sé que tú estás emocionado porque eres el abuelo, pero el resto que hemos leído, esa confesión de fe de un niño por escrito, eso me recordó cuando hicieron la promesa en el libro de Esdras, Nehemías y el resto de los sacerdotes, y fueron los primeros que firmaron. Pero sí, nosotros somos consecuentes y queremos servir al Señor. Después de haber escuchado la palabra durante tantas horas, ellos firmaron. Es una manera, puedes hacerlo verbalmente, pero cuando se hace por escrito parece verdad. Los contratos que hacemos aquí en la tierra hacemos por escrito, pues el niño que lo haya hecho por escrito es algo muy, muy hermoso. Y eso es porque el Señor le ha llamado, le ha tocado. Y lo que vamos a leer en esta mañana, que vaya mientras buscando nuestro querido Jasiel en el capítulo 9 de Mateo, capítulo 9 y versículo del 9 al 13, son los que vamos a leer y que posteriormente vamos a desglosar. Querido Dios, queremos darte gracias en esta mañana, que podemos venir delante de ti, Señor, y queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por las veces que fracasamos, por las veces que, Señor, que no te miramos a ti, miramos otras cosas que no llenan, Señor, y queremos en esta mañana llenarnos de ti, Señor. Gracias porque hemos podido alabarte con nuestro corazón. Gracias por la obra salvadora, redentora que tú estás haciendo, Señor, tanto en este niño como en tantas personas que tú estás llamando al arrepentimiento. Y ahora te presento esta porción de tu palabra que queremos escudriñar, que sea tu Espíritu Santo, que no sea mi boca, Señor, que no sean mis intenciones, Señor, que no sea mi mente, Señor, sino que seas tú a través de tu palabra hablando, Señor, y redarguyéndonos, Señor, y penetrando tu palabra hasta lo más profundo de nuestras vidas, porque queremos cambiar, Señor. Queremos seguir santificándonos, Señor. Queremos confiar en tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra trae consuelo. Tu palabra trae aliento, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y queremos, Señor, que penetre, Señor, hasta nuestro corazón y arranque esas cosas sucias que a ti no te agradan, porque queremos estar santificados delante de tu presencia. Gracias por esta tu palabra, Dios mío, por esta tu congregación. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, pues vamos a comenzar leyendo estos textos de Mateo 9:9. Es el llamamiento de Mateo de Leví, que es lo mismo. Mateo y Leví es un sobrenombre. Ahora hablaremos de ese tema. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y me gusta cómo se cierran estos versículos, porque el Señor no ha venido a por justos ni por buenos. Y aunque esto lo hayamos leído hasta la saciedad, ahí tropezaremos 300.000 veces, porque tenemos humanamente el vicio de compararnos con, y no podemos compararnos con nadie, porque nuestro patrón de conducta es Jesucristo, y a Él no hay quien le iguale. Es más sencillo compararnos con los demás, porque siempre habrá alguien peor que nosotros y entonces nos sentiremos más santos. Pero si nos comparamos con la santidad del Señor Jesús, entonces nos humillaremos, quedaremos rendidos delante de su presencia y diremos: Señor, no soy digno de estar delante de ti. Vale, él llamó, en este caso concreto, llamó a Mateo, al mismo autor que escribe el libro, porque este libro lo escribe Mateo, el mismo al que el Señor llama cuando está sentado en la mesa
de los tributos. Hemos visto muchas cosas hasta ahora. Hemos visto pues una exposición de comportamiento humano en el monte. Hemos visto milagros de toda índole, limpiar al leproso, al siervo del centurión. Hemos visto cómo el Señor calma la tormenta, la tempestad, echa fuera demonios, y después de tocar todas las áreas de la vida del ser humano, ahora va derecho al ser humano, integral. Y le dice: Pepe, sígueme, Fina, sígueme, Ramón, sígueme. Ahora empieza a llamarnos por nuestro nombre y apellido y nos está diciendo que le sigamos. Estos textos son muy sencillos, pero también tienen enseñanza, porque toda la palabra del Señor tiene enseñanza. Y esta persona que llama no es una persona cualquiera, como los que estamos aquí en esta mañana, sino que llegaría a formar la fila de los seguidores de Jesús, de aquellos 12 que le siguieron, y Mateo es uno de ellos. Quizá, pues, parecía inconcebible que Jesús se hubiera fijado en una persona como Mateo. ¿Y por qué digo como Mateo? Porque Mateo pertenecía a una clase social que era la peor vista en aquel momento. Ni fariseos, ni escribas, ni celotes, los publicanos. Hemos oído hablar tanto de los publicanos, pero si aquí hubiera un publicano entre nosotros y en esta sociedad nuestra hubiera un publicano, yo pienso que como cristianos tendríamos que hacerle tripas corazón para mirarle a la cara. De hecho, ya dentro de nuestra humanidad no recibimos a todas las personas de todos los estatus sociales. No voy a nombrar en esta mañana porque esto sería polémica, es un tema muy polémico en el siglo XXI, en esta España y más dentro de la Iglesia. Hay sectores sociales y tipos de pecados que todavía no los hemos aceptado. No hay que aceptar el pecado, me refiero al pecador que porta dicho pecado. Y en nuestra mente quizá hemos hecho categorías de los mismos. Jesús no hace categorías. Él siempre dejaba a la gente con la boca abierta. Y cuando se acerca a una mujer samaritana, tenía un problema de promiscuidad sexual. Cuando aquella mujer que iba a ser apedreada le dice: vete y no peques más, también era una persona con problemas. En este caso concreto era un hombre con muchísimos problemas. ¿Que era un publicano? Todos lo sabemos. Roma había invadido Israel, había invadido prácticamente toda la costa del Mediterráneo, Grecia, Turquía, hasta llegar a Israel, África. Y por donde iba cogiendo personas, vecinos de las tierras conquistadas, y los ponía a su servicio. Y cuando llegó a Israel no fue menos. En cada región de Israel, en Galilea, en Capernaum, por donde iba, cogía y decía: tú y tú vais a trabajar para mí, para Roma. Por lo tanto, los publicanos eran traidores. Eran traidores. Es como si aquí entre nosotros hubiera una persona que nos esté sacando el dinero para dárselo a nuestro país invasor. Eso era Mateo. No podía entenderlo nadie, no podía entenderlo ni los fariseos, no podían entenderlo ni sus propios discípulos. Y estoy seguro que inconsciente o conscientemente, a lo mejor tampoco nosotros no aceptaríamos todos los estamentos ni todas las personas, porque vino el ministerio para los toxicómanos. Y recuerdo cuando en el año 70 y tantos empezó ese ministerio en España, empezó con Daniel del Vecchio, íbamos a recoger a unos chicos al aeropuerto que venían de Rusia a rehabilitarse, y alguien me dijo: pero coméis con ellos, ¿no sabéis que se os puede pegar el SIDA? Es inconcebible que los cristianos nos juntemos con este tipo de gente. Vale, no se trata de juzgar lo que dijo aquella persona, porque con el tiempo el Señor hizo su obra. Pero podríamos hablar de otros sectores sociales y en esta mañana nos escandalizaríamos, y no quiero tocarlo. Pero sí, estoy pensando en los gays, estoy pensando en otros estatus sociales. ¿Seríamos capaces? Mira cómo Dante Gebel dice: ¿qué postura va a tomar la Iglesia con respecto a los trans, la ley tal? Y dice Dante Gebel: voy a cambiar la pregunta. ¿Qué postura vas a tomar tú si es tu hijo el que tiene el problema? ¿Qué postura es la que vas a tomar tú si es tu hija la que tiene el problema? Y el Señor llama a todo tipo de personas, y en esta mañana tenía que decirlo, porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió por todos los estamentos sociales. Lo que pasa es que con este tipo de exposición de la palabra sale a relucir lo que realmente hay en nuestro corazón. Y en nuestro corazón hay recovecos. Y nosotros gradamos, hacemos grados con respecto al tipo de personas que el Señor tendría o debería de llamar. En este caso llamó al peor estamento social de aquella época,
¿Qué habría hecho en este siglo? Yo pienso que habría escandalizado a los cristianos. Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Esa persona? Sí, él comía con pecadores. No participaba de sus pecados, pero comía con pecadores. Podríamos poner tantos ejemplos. ¿Irías a una boda de...? No, abominación a Jehová. Pero si la palabra del Señor, cuando da el listado de pecados, precisamente se refiere al hétero, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y el Señor está llamando a todo el mundo al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, y todos los habitantes de esta tierra están atados, los que no conocen a Cristo, por Satanás en muchos pecados. ¿Y por qué nos dan morbo ciertos pecados? Porque nos consideramos superiores, porque pensamos que somos de otra casta. Gracias, Señor, que no soy como ese. Yo soy de una familia bien educado. Pues lo sentimos, señores, porque la palabra del Señor dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y el traductor de la palabra del Señor, cuando está hablando de trapos de inmundicia, está hablando precisamente de eso, de cuando una mujer está con su menstruación y cada mes debe de limpiar ese óvulo que no se fecunda y que es expulsado fuera, esa sangre. Esos son trapos de inmundicia, trapos sucios. El Señor está diciendo que la mejor obra que podamos hacer con toda nuestra educación es un trapo de inmundicia. Nada puede justificarnos delante de Dios. Lo único que puede justificarnos es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. No es que quiera ser duro en esta mañana, simplemente tenemos que abrir nuestra mente ya. Ya está bien de estar estancados y pensar que pertenecemos a ningún estatus social. Pertenecemos a la raza humana y somos humanos de este planeta. Pertenecemos a la raza humana, ¿entendemos? Y tenemos que predicarle el Evangelio a toda criatura, no a un sector de la sociedad, a todos los sectores de la sociedad. ¿O nos vamos a avergonzar de algo? ¿Os dais cuenta? Pero todos, yo el primero, no estoy juzgando a nadie, Dios me libre, simplemente estoy ilustrando lo que Jesús hizo. Le dijo, Mateo, sígueme, y escandalizó a todo el mundo. ¿Cómo? Pero tú sabes qué tipo de pecador estás llamando. Tú no sabes que por la noche hace unas fiestas tremendas con prostitutas, con borrachos y con ladrones, y te vas a sentar a su mesa. Yo sí. Es que precisamente mi ministerio es ese. He venido a por pecadores al arrepentimiento. ¡Qué maravilloso! El Señor ha venido a por pecadores. Pero ¿son pecadores conforme a mi clase? No, pecadores conforme a la clase de todos. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Qué triste que personas quizás se perdieron o Satanás los ha llevado tan adentro en este bosque oscuro del pecado y los ha dañado, los ha deteriorado, les ha estropeado la mente. Personas que son rechazadas por la sociedad por ser como son, que nadie les quiere. Qué triste que ni la misma iglesia les quisiera. Qué triste sería que le pusiéramos trompa a este tipo de personas. Qué triste que ni la misma iglesia, que es donde se encuentra la verdad, columna y baluarte de la verdad, no diéramos cabida a todo tipo de personas que viniera pidiendo socorro y clemencia delante del Señor. Yo no estoy hablando de inclusión, yo no estoy hablando de permisividad de pecado, estoy hablando de qué postura vamos a tomar como cristianos ante los pecadores. De a eso me estoy refiriendo. Me refiero a eso. ¿Qué postura? Misericordia, amor, aceptación, entrega, servicio. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Ya sabemos lo que es un publicano, ya lo he explicado. Era alguien que trabajaba al servicio del invasor, le sacaba el dinero al invadido y se lo daba al invasor. Y Roma, en gratitud, les premiaba con un gran sueldo. Los publicanos todos tenían un gran sueldo. Por lo tanto, si tuviéramos que decir por qué esta persona era mal vista por la sociedad, y que sepáis que a lo largo de la sociedad van cambiando lo que está bien o mal visto. Porque en la época de la palabra ser esclavo estaba normalmente visto. De hecho, el apóstol Pablo se dirige también a los esclavos. ¿Os imagináis tener un esclavo ahora en casa? Cambian también los cánones de belleza. Ahora las mozas y los mozos se van a los gimnasios para poder meterse en una talla 36 de pantalón. Pero si retrocedemos en el tiempo al siglo XVII y vemos un cuadro de Rubens, vemos que la belleza estaba en la obesidad de la mujer.
En el siglo XVIII la belleza se encontraba en la tez pálida de una mujer. Para eso tomaba vinagre, para bajar la densidad de la sangre. Los cánones de belleza cambian, los estamentos sociales van cambiando, pero el Señor, a pesar de que hayan cambios, Él no ve cambio, Él ve al ser humano necesitado de Él mismo y de su presencia. Y así es como tendríamos que verlo nosotros, porque lo que hoy vemos tan mal, mañana lo podemos ver regular y después lo podemos ver peor. ¿Por qué? Porque todo es cambiante, pero el pecado nunca cambia, el pecado siempre será pecado. Pues eran aborrecidos por dos cosas. Primero, porque explotaban a sus compatriotas, lo he dicho, y segundo, porque los consideraban traidores a la nación. Como tú, siendo mi vecino, me estás vendiendo a mis invasores. Eso durante la invasión de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se volvió loco y entró en tantos sitios, entró en Varsovia, entró en Chequia, entró en París en el año 33, cuando él es nombrado como en la Cancillería alemana como el jefe, y empezó a invadir y a invadir y a invadir. ¿Cuánta gente le apoyó por pánico? ¿Y cuántos polacos explotaban a sus propios hermanos polacos para beneplácito de las SS alemanas? Pues eso era Mateo, un oficial de las SS. Romano, que le sacaba el dinero a todo el mundo y él se beneficiaba con fiestas pecaminosas. Y el Señor dijo: Mateo, esta noche voy a cenar contigo a tu casa. ¿Cómo, Señor? ¿Te juntas con gentuza? Yo con gentuza no suelo ir, porque yo no he sido educado de esa manera. Yo con gentuza no voy. Pues lo siento mucho si tú no vas con gentuza, pero el Señor me ha mandado precisamente a meterme en la casa de Mateo el publicano. No voy a participar de la fiesta, no me voy a emborrachar como el resto, no voy a participar de sus pecados, pero voy a entrar entre ellos. ¿Seríamos capaces de estar entre ellos? Piénsalo por un momento. ¿Sería capaz? ¿Serías capaz? ¿Sí? ¿No? No sé, tendríamos que pensarlo, y esto nos va a mostrar realmente la misericordia que el Señor ha puesto en nuestros corazones por el que sufre, porque hay mucha gente que está sufriendo y no tendríamos que oler tanto ni juzgar tanto, porque el Señor no nos envió a juzgar, sino a pescar. Juzgar y señalar con el dedo no. Recuerdo un predicador que predicaba con una piedra haciendo así. Parecía a veces que estamos preparados para lanzar piedras contra los pecadores y en lugar de llevar una piedra tendríamos que llevar una red, la red del amor para poder pescar, pescarlos para Cristo, no alejarlos con una piedra, sino atraerlos con la red del amor, con cuerdas de amor, no participando de, no hablo de inclusión, porque aquí está la confusión para justificar el que no quiere aceptar a todo el mundo, no ese es el tema. Los publicanos estaban considerados la escala social más despreciable y baja de su tiempo. Vale, vamos a ver cómo lo llama. En el primer versículo, que ya lo hemos puesto. Pasando Jesús de allí. ¿Dónde ocurrió esto? Por lo que hemos leído hasta ahora, Jesús baja del monte, coge la barca, pasa a la otra orilla y se va a Capernaum. Esto está ocurriendo en un pequeño pueblito de Israel que todavía existe, bueno, existe en la ruina. Al lado hay otro pueblo que se llama Capernaum, pero está en la ruina de Capernaum, cerca del mar de Galilea. Y este acontecimiento ocurre por esa zona. ¿Por qué? Porque el recaudador de impuestos estaba recaudando impuestos a todos aquellos que utilizaban el mar de Galilea para pescar. No sé lo que cobraría por cada kilo de pescado que sacaran de aquel mar, pero pagaban fielmente sus impuestos. Por eso se dice, se rumorea, se piensa, y algunas películas se han atrevido a plasmarlo hablando de Jesús, que Pedro no tragaba a Mateo, porque Pedro era un pescador y tenía que darle de comer a su familia. Y lo que le daba rabia era que tuviera que pagar impuestos a Roma por utilizar un lago que pertenecía a su propia tierra, el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Por eso, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y yo siempre que leo eso, como cuando leemos, de pequeños solíamos leer libros con dibujitos, ¿verdad? Los dibujitos. Pero cuando ya dejas de leer, a los 14, 15, 16 años yo dejé de leer libros con dibujos, es más hermoso leer así libros, porque imaginas. Y cuando lees la Biblia también es hermoso porque imaginas lo que estás leyendo. Y yo me imagino un hombre sentado con no existía el billete, con montones de monedas, y ahora pasa Jesús y le dice: sígueme, y lo deja todo y se marcha. ¿Realmente fue así? ¿Tan drástico, tan rápido? Se volcaron las monedas, salió tan impetuoso detrás de él. Pues para eso se encuentra el resto de los evangelios,
que le llamamos sinópticos porque cuentan las mismas historias. Lo estamos diciendo simplemente para entenderlo. Y si conectamos Mateo, Marcos y Lucas, podemos ver lo que aquí realmente ocurrió. Eso tuvo un proceso, lógicamente, claro que dejaría allí a alguien a cargo, pero se marchó. Renunció a su vida como publicano, no era feliz como publicano. Y cuando no somos felices con lo que estamos haciendo, porque es un trabajo, no hablo un trabajo en lo laboral, una vida que al Señor no le agrada, tenemos que romper con nuestro pasado. Y tenemos al pecado que decirle que no. Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Señor, ¿dónde vas? Pues las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que el Señor le dijo, sígueme, y él se levantó y lo dejó absolutamente todo. Bien, este texto encierra mucha riqueza espiritual, porque lo que nos va a enseñar es lo que el Señor es capaz de hacer con una vida que Él llama. Lo que el Señor es capaz de hacer con cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Lo que es capaz de hacer. Siempre nos vendieron que solamente había que predicar. No, hay que hacer mucho más. Cuando nos convertimos en los años 70, ¿verdad? En la iglesia nada más que habían candidatos y pastores. Y todo el mundo quería ser candidato pastor. Y yo dije, aquí lo que dan ganas de coger y hacer púlpitos de Madrid y regalarlos, porque todo el mundo quiere estar aquí arriba. ¿Y de qué va? La labor en el Señor es tremenda. La labor en el Señor es cualquier cosa. Es una sonrisa, es un abrazo, es una entrega, es una visita, es un servicio, es una lectura de un versículo bíblico, es el salir a dar una vuelta con alguien, es escuchar su problema, es abrazarlo en los momentos de necesidad. La obra del Señor es muy amplia. La obra del Señor es muy amplia. Y en este caso concreto Jesús le dijo a Mateo, sígueme, y Mateo, dejándolo todo, le siguió. ¿Dónde aparece esta historia? No lo vamos a leer. Pues además de en Mateo 9, en Marcos capítulo 2 y en Lucas capítulo 5, por si alguien quisiera leerlo después en casa. ¿Qué sabemos? Varias cosas antes de adentrarnos en el mensaje final. Que se llamaba Mateo, solamente el libro de Mateo dice que era Mateo, pero Marcos y Lucas dicen que era Leví. ¿En qué quedamos? ¿Se llamaba Leví o se llamaba Mateo? Se llamaba Leví, pero le cambiaron el nombre. Y dicen, como siempre los eruditos, que el nombre se lo cambió el mismo Jesús, porque tiene un significado que vamos a ver ahora mismo. Posiblemente su nombre de nacimiento sería Leví. Leví es de la tribu de Leví. Sabéis que los 12 hijos de Israel, que Jacob y Israel es la misma persona. Rubén, Simeón, Leví, por orden de nacimiento, Leví el tercero. Leví era de una tribu sacerdotal. Y este hombre era descendiente de una tribu sacerdotal y era un hombre inteligente, porque para estar en la mesa de los tributos mínimo tenía que saber contar, sumar, restar y multiplicar y dividir. Tenía que saber de cuentas, no era una persona ignorante y tenía que saber también escribir, porque alguien dijo que cuando dejó la mesa de los tributos dijo, un momento Jesús, se me olvida algo, cogió su pluma para poder escribir posteriormente el Evangelio de Mateo. Solamente se quedó con una pluma para poder escribir las grandezas del Señor y demostrar al mundo y a las posteridades que somos nosotros de que Jesucristo realmente es el Mesías. Que eso es lo que él pretende, Mateo, a lo largo de todas las Escrituras. Quizá fue Jesús, no se sabe quién le cambió el nombre de Leví a Mateo, pero Mateo quiere decir, en el hebreo quiere decir don de Dios. Mateo, iba a decir Leví, Mateo quiere decir don de Dios. Si leéis la lista de los apóstoles en la Biblia aparece como Mateo, en el resto del Nuevo Testamento también aparece como Mateo, solamente en 2 evangelios se le llama Leví, pero eso fue antes de que Jesús le cambiara el nombre. Bien, la mayoría de los comentarios desde la época de la Iglesia primitiva, siglo I hasta ahora, afirman que Mateo y Leví eran la misma persona. Ponte los 3 evangelios en casa con 3 Biblias y lee la historia del llamamiento de Mateo en los 3 libros y a pesar de aparecer con nombres distintos, verás cómo hacen los mismos actos, porque están hablando de la misma persona. Es como si a alguien le llamo yo Francisco y aquí le digo Paco, y aquí le digo Kiko. Estoy hablando de la misma persona, pero con distintos nombres. En este caso concreto no eran sinónimos, sino que eran nombres que el Señor cambió. Nombres que fueron cambiados en la Biblia, ¿os acordáis? Abraham por Abraham, Sarai por Sara, Jacobo también por Israel, Simón por Pedro, Juan y Jacobo los hermanos, Boanerges, los hijos del trueno, Saulo
por Pablo. Por lo tanto, no era ninguna novedad de que se cambiara un nombre. Ya hemos visto a lo largo de todas las Escrituras que Dios siempre cambió el nombre en función de las características de la persona. ¿Por qué? Esaú y Jacob. Jacob era un mentiroso, un usurpador, que le robó la primogenitura a su hermano. Y el Señor tuvo que tener un encuentro con él para ponerle el nombre de Israel, luchador y vencedor de Dios. Pues el Señor también le cambia. Ya no vas a ser más Mateo. Ya no vas a estar sentado ahí sacándole el dinero a tus compatriotas, aborrecido por todo el mundo. Tienes que hacer fiestas nocturnas y grandes banquetes, del cual voy a asistir yo a uno de ellos, para sentirte bien y cómodo cuando ingieres mucho vino y disfrutas con toda la gente que te rodea y practicas tu pecado. ¿Por qué? Porque es necesario que yo vaya a tu casa. Y cuando el Señor nos buscó, que nos dijo, es necesario que yo hoy more en tu casa. Porque cuando el Señor mora en nuestra vida, muchas cosas cambian. Y muchas cosas de las que hacíamos ya no queremos hacerlas. Y muchas cosas de las que llenaban nuestro corazón ya no. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Hay alguien que dice, cuando el Señor cambia nuestra naturaleza, dicen, al perro le gusta el hueso y al gato le gusta el pescado, no la sardina. Si el Señor ha cambiado tu naturaleza, ya no te puede gustar lo que te gustaba. Es imposible, porque cambió tu naturaleza. Puedes tener tentaciones, pero el Hijo de Dios no practica el pecado, porque los que practican el pecado son los hijos del diablo. Los hijos de Dios pueden pecar ocasionalmente y se arrepienten y caen boca arriba mirando al cielo, y 7 y 70 veces que cae al justo, 70 veces que lo levanta el Señor para continuar hacia adelante. Y podemos caer, pero el Señor nos va a levantar. Ni siquiera deberíamos de decir podemos caer, porque eso es como darle cuartel al asunto. Bueno, no pasa nada, porque sí pasa. Tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Mucha gente dice que Mateo era una persona de pocas palabras, y es cierto, una persona de pocas palabras. No le gustaba llamar la atención como otros discípulos, que aquí tengo la lista. Por ejemplo, Pedro, el que más habla, como yo, Pedro. El que más habla en la Biblia es Pedro. Después tenemos Andrés, también habla a veces. También Jacobo, Lucas, Juan, Felipe, Tomás, tengo aquí la lista de los que hablan mucho. Judas el traidor, Natanael el menor y Judas el mayor. Sin embargo, no se menciona en ningún texto de la palabra del Señor que Mateo hablara casi nada, porque él mismo que escribe su libro, él no habla de él, porque él escribe en tercera persona. Si habéis escrito alguna vez algo, un artículo o algo, todo el mundo ha escrito una poesía, ha escrito algo, lo que escribas puedes escribirlo en primera o en tercera persona, eso se estudia en literatura. Tú puedes hablar en tercera persona diciendo, y ellos fueron, y entonces él, me dijo, él, en tercera persona. Y hablar en primera persona es hablar de ti. Yo fui, yo hice, yo, o él. Pues Mateo hablaba en tercera persona. ¿Y a qué persona se refería siempre que hablaba en su evangelio? Hablaba de él, del Señor Jesús. Y como he dicho, hablaba de que él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores y sobre todo el Mesías esperado por el pueblo judío en aquel entonces. Voy a ir un poquito más rápido. Dice la palabra del Señor que dejándolo todo se levantó y le siguió. Eso no lo dice en Mateo, eso lo dice en Lucas 5. He cogido otro trozo, no hace falta ponerlo. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Dejándolo todo. ¿Qué quiere decir dejándolo todo? Cuando Moisés tuvo que salir de Egipto, tuvo que salir por completo de Egipto. A veces salimos del mundo, pero dejamos un pie dentro por si acaso. No quemamos las naves por si acaso podemos retroceder. Y hay que salir por completo. Moisés le dijo a Faraón, déjame salir con las mujeres, con los niños, con los ancianos, con el ganado, con todo. ¿Y por qué con el ganado? Le dijo Faraón. Porque tengo que ofrecer sacrificios a Jehová. Camino de 3 días andaré por el desierto. Bueno, mira, te voy a dejar, pero a las mujeres y a los niños, déjalos aquí. No vas a ponerlos en peligro. Una concesión que le hizo, Satanás nos hace concesiones. Sí, pero no te lo tomes tan en serio esto de ser el cristiano. Con ir al culto los domingos tienes bastante, ¿para qué te vas a comprometer más? Es suficiente. No te comprometas más. Segunda concesión. Bueno, vale, puedes llevarte a las mujeres, a los hijos, pero sí, tu ganado déjalo aquí. Porque en el desierto no hay agua, se te van a morir las cabras, las ovejas, los camellos. Si tú sigue al Señor, pero no vayas mucho más lejos, no sé a qué. ¿Y sabéis lo que le dijo
a Faraón, ni una sola pezuña va a quedar en Egipto. Y nosotros tenemos que decirle en esta mañana al Señor: Señor, ni una pezuña voy a dejar en el mundo. Mi vida va a salir por completo del mundo. No quiero saber nada del mundo, no estoy hablando de exageración, estoy hablando de verdad. No tiene que haber nada del mundo en nosotros, hay que renunciar. Por eso el que no renuncia a todo, no puede ser discípulo del Señor. Cazadnos las zorras pequeñas, esos pecadillos que no le damos importancia, porque son las que echan a perder la viña. Siempre que el pueblo de Israel conquistaba, el Señor le decía: tenéis que destruir a Amalek por completo. Pero el hombre que es más bueno que Dios: Señor, pero pobrecito, no voy a matar a todo el mundo. Pues esas personas que se les perdonaba la vida se hacían fuertes con el tiempo y derrotaban al pueblo de Israel. Y ese es el ciclo del libro de los jueces. Y nos pasa en nuestras vidas. Bueno, este pecado tampoco tiene tanta importancia, ¿verdad? Porque yo lo practique, tampoco pasa nada. Esto tampoco es tan malo. Pues eso al final es lo que nos vuelve a enganchar, nos vuelve a atar y vuelta a empezar de nuevo. Señor, ayúdame. El Señor nos ayuda. No renunciamos a todo y volvemos a empezar. Bueno, eso fue el ciclo del libro de los jueces, que se puede utilizar, aunque estamos en otra dispensación, para este siglo. Seguimos hacia adelante. Todo el mundo cree que a lo mejor el corazón de Mateo había ardido de gozo cuando habría escuchado a Jesús. Daros cuenta que Israel es muy pequeña, para que entendamos cómo es Israel de grande. Israel cabe 17 veces en España. Tiene las dimensiones de Badajoz. Porque cuando leemos la Biblia y subiendo al monte, y nosotros, y después vamos allí, ¿verdad, Dani? Y los montes son chiquiticos. Lo pasas tú andando en 2 minutos. Entonces pensamos en Israel como, era chiquitito. Y todo el mundo se conocía. Jesús estaba en una región que le llamaban la Vía Maris, porque daros cuenta que Israel está tan sumamente bien ubicada que está entre Europa, Asia y África, y todos los comerciantes pasaban por ahí, y Jesús predicaba en un cruce de camino. ¿Para qué? Para que todo el mundo que viera su gloria la proclamara a los 4 vientos por el resto del mundo. Jesús, un estratega, vino en el tiempo adecuado. Un estratega, ¿cuándo? Cuando el Imperio Romano había conquistado todo el Mediterráneo y se hablaba una lengua, y el Evangelio corrió como la pólvora. Dios es sabio. Podría haber venido en el siglo XI, en el siglo XII, pero no. Vino en el siglo 0 o en el siglo I, porque el siglo 0 no existe. Se nombraba de otra manera. Pues no solamente el Señor le invita a seguirle, sino que Él se invita a su casa y le dice: oye, Mateo, esta noche voy a cenar contigo. Así que aquel día, pues Mateo fue lo que hizo, le siguió. Se llevó únicamente, como he dicho, esto es poético, su pluma, con la cual escribiría el fantástico evangelio que estamos leyendo, que estamos estudiando, de Mateo. ¿Cuándo comienza tu vida cristiana y mi vida cristiana? Pues cuando Él nos llama, ya que su deseo es usarnos a todos los que estamos aquí para su gloria y para su honra, sin importarle nuestra condición pecaminosa. A la sociedad sí le importa. Y a veces a nuestros propios hermanos, pero al Señor no le importa. Daros cuenta qué precioso versículo. Y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, justificados y limpiados. Por eso hablar del pasado de una persona es un pecado y un chisme dentro de la congregación. No se debe de hablar del pasado de nadie, nunca. Mira que lo decía en la iglesia cuando hablaban del pasado de mi padre. Digo, el pasado de mi padre Dios lo enterró en lo profundo del mar. Y nadie tiene derecho a revolver su pecado. Él podrá contarlo cuando quiera para dar la gloria a Dios de donde el Señor lo sacó. Pero nadie es quien para poder remover el pasado de nadie. Y el Señor lo hizo muy bien. Le da igual. Él le da igual la condición del ser humano. Él lo que quiere es coger, limpiar, santificar, llenar de su Espíritu Santo y enviar para poder bendecir a otro. Y qué hermoso poder decirlo. Recuerdo cuando le dije a Jesús Riquelme que contara su testimonio, que Angelito era muy pequeño. Domingo sí, pero coger a mi hijo y meterlo en el cuarto, porque no quiero que él escuche lo que ha sido mi vida pasada. Pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Pero es que el Señor ya enterró mi pasado en lo profundo del mar. Me decía Jesús lo mismo. Pero sí, mi testimonio puede servir para que el mundo crea y vea que hay un Dios todopoderoso, 3 veces santo, cambiar al pecador y cambiar la vida que Él llevó, lo hago. Porque los testimonios dan gusto escucharlos, ¿verdad? Que es un testimonio, pues damos gloria a Dios cuando escuchamos lo que el Señor puede hacer con una vida. Los testimonios para mí muchas veces son hermosos.
Y a veces el enemigo nos engaña. Pues yo no tengo testimonio, porque yo como no soy esto ni lo otro, no tengo testimonio. ¿Cómo que no tienes testimonio? La Biblia dice que sin Cristo estabas perdido. Ahora tienes a Cristo y ya no estás perdido, estás encontrado y te vas para el cielo. Menudo testimonio. Antes era un pecador y iba derecho al infierno. Cristo vino a mi vida, me rescató y ahora me voy derecho al cielo. Eso es un testimonio. Los otros son pecados sociales, de mayor o de menor envergadura. Pero el Señor vino a rescatar precisamente lo que se había perdido. Vamos a leer unos textos y voy a ir rápido. Y primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 16, donde Pablo habla de su condición, de lo que él era antes de convertirse. Lo dijo, pero se lo dirigió esta carta a Timoteo, me imagino, pues no sé, el Señor tuvo poder para cambiar cómo era mi vida. Y le dice lo siguiente a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido pasado, blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los sanos, no, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida. No se avergüenza de decir que era un blasfemo, un injuriador, un perseguidor. Él consentía en la muerte de Esteban. Cuando Esteban lo estaban apedreando, él consentía. Él iba y echaba mano a los cristianos que se reunían de forma clandestina y los entregaba a la justicia para que los mataran. Fue homicida, asesino, injuriador, fue un montón de cosas. Y David, hablamos de los maravillosos salmos de David. David fue un hombre que creo que fue adúltero porque tuvo relaciones con Betsabé y fue un asesino porque mató al marido, un homicida. Y sin embargo leemos sus salmos. Leemos los salmos de un ex adúltero y de un ex homicida. ¡Qué maravilloso! Cómo el Señor perdona y olvida y después utiliza. Y no utilizó a David de cualquier forma, sino para escribir su propia palabra inspirada por Dios. Y dentro de la genealogía de Jesús. Y dentro de la genealogía de Jesús que está Rahab, una mujer ramera. ¡Qué vergüenza! Una mujer ramera. Dentro de la genealogía de Jesucristo hay una mujer que era ramera. Porque al Señor no le importa el pasado de nadie. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Que no se nos olvide lo que se había perdido. Y damos gracias al Señor por tantos testimonios de tantas vidas que el Señor ha hecho y va a seguir haciendo milagros. Lo tengo muy claro. Por lo tanto, todo aquel que sea llamado por Dios y el Señor te diga: déjalo todo, William, y sígueme, porque te voy a convertir en un don de Dios. Te voy a convertir, Leví, te voy a convertir en un Mateo. Vas a ser un don, un regalo para Dios. Y el Señor va a empezar a utilizarte. Hay un escrito que no está en la Biblia, está en Juan Crisóstomo, uno de los primeros padres de la Iglesia, que él habla de lo importante que no solamente es bienaventurado el que te llama, que es Dios, sino bienaventurado el que le dice sí a su llamado. Porque yo puedo llamarte y tú no hacerme caso, pero el Señor te puede llamar y tú hacer caso. Y dice así Juan Crisóstomo: brilla aquí el poder del que llama, porque no lo hace cuando el llamado trata de abandonar su vida pecaminosa, sino que lo arrancó de esos mismos pecados malos. Digno de admirar es la virtud del que llama, pero admirar también la obediencia del que es llamado. Él no opone resistencia, no suplica por volver atrás. No oponer resistencia, es decir: heme aquí, envíame a mí. Señor, he quemado mis naves. No quiero dar ni un solo paso hacia atrás, no quiero volver a Egipto, no quiero que ni una sola pezuña de mi ganado vuelva a Egipto, porque Faraón me maltrataba. Es verdad que me acuerdo de las cebollas, de los puerros y del gustirrinín que daba el pecado, pero lo dejé en tu nombre y te voy a servir hasta la muerte, porque no quiero pecar más, porque tú quieres personas santas y quiero entrar delante de tu presencia completamente santificado. No quiero dejar nada de mi vida pasada en Egipto, quiero servirte todos los días de mi vida. Y hay gente que dice: el Señor me liberó, claro, pero quiero que sepas que la tentación va a estar detrás de ti hasta el mismo día en que mueras. Por eso cuando dicen sí, somos ex del pecado,
pero tenemos una carne pecaminosa y un enemigo de nuestras almas que quiere ir a por nosotros y nos va a estar atormentando hasta el último día de nuestra vida. Pero fiel es Dios, que no nos va a dejar. Y en los momentos de angustia clamamos a Él y Él nos va a levantar como levantó a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar de Genesaret. Bien, ¿quién critica como siempre aquí? Los fariseos. Los fariseos. Y aconteció, estoy leyendo en el 10 y en el 11, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué era un fariseo? Ya hemos descrito a los publicanos. Los fariseos eran los estrictos de la ley, los legalistas. La Biblia dice que prohibido el tatuaje, que prohibido no sé qué, que prohibido no sé cuánto. Y ahí estamos los cristianos, prohibiendo cosas. Que prohibido esto, que prohibido lo otro, que prohibido. La Biblia dice. Estos eran los fariseos. Eran tan santos, que no se juntaban con gente pecadora. De los santos que eran, no podían entrar en la casa de Mateo. ¿Yo? ¿Enredarme con esa gentuza? Calla, Dios me libre. Yo no soy como ellos. Ni Jesús tampoco era como ellos. Sí, pero muchos me podrían decir: sí, pero es que Jesús era Jesús. ¿Y qué? Y nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántas personas se han metido en antros a rescatar a personas? Se han metido en lugares, han tenido que aguantar cosas. No han ido a jugar ni a tirar piedras. Han ido con una red de amor a perdonar. Hay muchos más detalles, pero no podríamos darlos en esta mañana. No da tiempo. Dice así Lucas 5, por favor, 5:29. Es un texto que parece ser que Jesús, cuando llamó a Leví para convertirlo en un discípulo, él, en el texto que hemos leído no viene lo de la invitación, pasa directamente del llamado a que estaban ya en la casa. Hay como un salto, ¿verdad? Ahí cronológico. Pues aquí vamos a salvar ese bache. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Recordemos que Mateo era publicano y como tal, pues bueno, tenía bienestar económico. Se sentaron con Jesús. El verbo sentar aquí, no lo digo por alardear de nada, literalmente en griego es un anakeimai, que quiere decir reclinarse hacia. Es un anakeimai, dicen los griegos. Me inclino, es un aneiko, me inclino. ¿Y por qué se inclina? Porque las mesas tenían 15 centímetros de alto. La gente comía sobre un cojín apoyado en el codo izquierdo y comiendo con la mano derecha. Por eso, cuando veáis la Santa Cena de Leonardo da Vinci, que está en Milán, no os lo creáis que no fue así. El cuadro precioso, maravilloso, una obra genial del maestro Leonardo, pero no comió en mesa con cubiertos, me imagino que sí, pero se inclinaron para poder comer con él, los discípulos. Y los fariseos que estaban en la puerta, seguramente con las ventanas abiertas, no sé, allí en Israel, aquí en la misma temperatura, si ahora vamos allí nos achicharraríamos, exactamente igual que aquí. Pero por las ventanas le verían. Y no tuvieron valor los fariseos. Los fariseos nunca tienen valor de ir aquí a decirte el pecado dónde lo tienes. Van al otro, ¿está entera que oye, que no sabes lo que ha sido este? Madre mía. Los fariseos actúan de esa manera, son muy santos. Son tan santos que no se atreven a ir de cara y decirle: maestro, ¿por qué comes con los pecadores? Fueron a los discípulos, a los más débiles. Y el enemigo siempre va a ir a los más débiles a llevarle el chisme, para poner a alguien contra alguien, y eso nunca tenemos que consentirlo. Lo que tenemos que decir: ¿has visto, hermano, lo que ha hecho el nieto de Juan para la gloria de Dios? Que se ha hecho, y diremos: gloria a Dios. Que todo lo que transmitamos unos a otros sean palabras positivas, de ánimo, de aliento, hablar bien del hermano, hablar siempre bien, de forma positiva. Todos hemos caído aquí. Alguien dice que hay un versículo que se inventó que dice que porque todos cascamos muchas veces, y es cierto. Así que nadie puede ir de santo, todos cascamos. Y todos hemos caído, pero ahí tenemos que cuidarnos mucho, y era una predicación que tenía preparada para mí, para la congregación. Tenemos que bendecirnos más los unos a los otros para que el Señor sane nuestra tierra y siga sanando la iglesia, que el Señor, esta iglesia la está levantando de una manera que igual nosotros no lo vemos, pero el Señor lo está haciendo y va a traer muchas más personas. No lo digo porque haya visto ninguna visión ni sueño, pero porque lo creo en mi corazón, porque hay muy buena actitud de oración, muy buena actitud de compañerismo, muy buena labor por parte de las hermanas. Hay una labor tremenda de predicación de la palabra y va a hacer que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad. Jesús no rechazó la invitación.
no rechazó la invitación, se fue con él a comer. Y ya termino con los últimos textos, que es el versículo 12 y 13 de Mateo 9, cuando los fariseos le dijeron por qué a los discípulos Jesús lo oyó. Al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues el Señor le da una respuesta triple, y con esto terminamos de verdad. Primero, hace un símil, una comparación. Después, les recuerda un versículo bíblico a los fariseos. Y por último, le explica cuál era el objetivo de su ministerio aquí en la tierra. En primer lugar, hace uso de un símil, una comparación. Y compara la necesidad que los enfermos tienen de un médico para ser sanados. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quién va al médico? Va al médico el que se siente enfermo, ¿verdad? ¿Quién va a Cristo? El que siente que tiene necesidad. Si no, no iríamos al médico de los médicos. Si vamos al médico es porque nos dimos cuenta un día que nuestra alma tenía necesidad de salud espiritual y acudimos al médico de los médicos. Esto lo he escrito. Se nos hace imposible creer que un médico que odie estar entre los enfermos, que hasta huya de ellos. Es imposible que un médico huya de los enfermos. Si yo nada más quiero esta enfermera que tengo en mi casa, está todo el día mirándome las venas, a ver dónde me puede pinchar. Están ahí encima y tienes que quitarte esto y tienes que hacerte esta prueba y el glucométer y el no sé qué. Hay gente que parece que disfruta. Los médicos, si son vocacionales, disfrutan. Y un médico quiere estar con enfermos. ¿Con quién va a estar? ¿Con sanos? No, para eso estudió la carrera. Para eso se tiró 6 años, 4 de MIR de residente y trabajó tanto. ¿Por qué? Porque disfruta estando entre los enfermos. Y hace un símil perfecto. Aquí los caza a los fariseos del tirón. Dice: así también es de esperarse de la verdadera religión, aquella que vaya a los perdidos, no para participar de sus obras, sino para mostrarles el camino de salvación. Estoy aquí contigo, seas de la índole que sea, pero quiero mostrarte que hay un camino más excelente que la vida que lleva, y te lo digo con amor, sin tirarte piedras. Pero hay que mostrar al pecador cuál es el camino, porque si no, el Evangelio no va a llegar a todos los estamentos, se va a quedar en algunos cuantos, otros parece que no. Y de hecho tampoco quieren venir a las iglesias, porque como saben que se les va a rechazar, ellos no quieren ni acercarse por aquí. Yo hablo con ellos. ¿Con ellos? ¿Con quién? Con ellos. Pues con todo tipo de personas hablo con todo. Y disfruto, hablándole de Jesús. Fuera de las paredes me da igual. Pero se sienten mal. No quieren, saben que van a recibir rechazo, mirada, lo saben, lo tienen claro. Y es triste, a la iglesia no podemos juzgarla, a la iglesia es la iglesia de Cristo. No, yo doy amor porque yo tengo... Y la primera frase que suena aquí, que es falsa siempre, yo tengo muchos amigos. No se trata de eso, se trata de una aceptación de amor en tu corazón y en mi corazón por lo más perdido. Jesús lo tuvo. ¿Por qué nosotros, imitadores de Cristo, no lo vamos a tener? Para que todo el mundo proceda al arrepentimiento. En primer lugar, hace un símil. En segundo lugar, le dice, tenéis que estudiar este versículo, que lo vamos a leer, el último, Oseas 6:6. Le dice, vosotros estáis acostumbrados a los sacrificios. ¿Sabéis lo que es un sacrificio? El esfuerzo que hace el hombre para llegar a Dios. Esto lo he hecho yo, y eso es religión. Porque la religión es el esfuerzo, lo hemos dicho desde aquí 300.000 veces. Religión, esfuerzo del hombre por llegar a Dios. A que nos pasa a todos los que estamos aquí. Y está bien, no está mal que digamos, hoy no he orado, es verdad. Hoy no he leído, hoy no he ido a la iglesia, hoy no yo. Y siempre estamos como pensando en lo que nosotros parece que le debemos algo a Dios y tenemos que hacer algo. Y el Señor nos mira y nos dice, bueno, pues ¿qué tienes que hacer? Claro, tenemos que hacer cosas para santificar nuestras vidas, tenemos que esforzarnos, todo eso se entiende. Yo no voy por ese derrotero. Hablo por el derrotero de este versículo, porque misericordia quiero. Misericordia es que tu corazón se compadezca. Misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios. Más que conocimiento de Dios, lo que tú decías de la inteligencia antes, Daniel, y conocimiento de Dios más que holocausto. No hacer tantas cosas porque yo he hecho, sino tener más misericordia por las personas. Porque cuando Jesús sanó a aquella persona de la mano seca, no se arrodillaron los fariseos dándole la gloria al Señor. ¿Cómo se te ocurre sanar en sábado? Porque la ley dice que en los sábados no se puede trabajar. Eso es un fariseo.
Le importa más el sacrificio, el esfuerzo, la ley, lo que dice la palabra dice, esto es pecado. Le importa más que tener misericordia hacia el que sufre, hacia el que lo está pasando mal. Y ya por último, el punto número 3, dice, finalmente le dice cuál es su misión. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Termino, hermano. Lo que Dios desea en esta mañana, más que cualquier rito religioso, que no está mal, es que su iglesia, esta iglesia, exprese la misericordia hacia los pecadores de este mundo, ofreciendo el camino de salvación a través del arrepentimiento. Por supuesto que hay que arrepentirse de todo tipo de pecado, pero de todo. No hay más gordo ni más, de todos. Hay que arrepentirse de todos los pecados, dar media vuelta y mirar hacia el Señor. Que nosotros podamos ser testimonio Uruguay fuera y podamos predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. No hagamos acepción de personas, que eso al Señor no le agrada. Y el Señor quiere que muchas personas, y está el mundo fatal. Ay, me tendréis que acompañar 2 o 3 días al instituto y asomaros por ahí lo que vaya a ver. Vaya a echar mano a la cabeza y tú. Exageradísimo. Y muchos padres que salen por los hijos, mi hijo no, me parto más de risa con ese tema, tu hijo el primero. ¿Qué me estás contando? Pero es que nos gusta más el tema de fingir una santidad que no tenemos, que somos pecadores. Que somos pecadores. ¿Cómo que tu hijo no? Tu hijo sí y el mío también. No, el mío... Mira, si tú cogieras, eso lo dije una vez en un centro de rehabilitación, a 10 chavales con problemas de droga, coges a las 10 madres y le preguntas a la primera, tu hijo es un sinvergüenza y se está drogando, pero eso no es, mi hijo no, los otros 9. Vas a la segunda madre y respondes, mi hijo, las compañías. Y cuando llega la última madre dirá lo mismo, mi hijo, los otros 9. Entonces, ¿dónde están los malos y los buenos? Si tu hijo nunca es. O mi hijo tampoco es. Tenemos que entender que el pecado se ha apoderado de toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Sé que me he alargado hoy, os pido muchísimas disculpas, pero quería dejar claro lo que dice la palabra. El Señor llama a cualquier tipo de persona para llevar un mensaje de salvación a cualquier tipo de persona también. Ese es el mensaje de esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra.